Vamos a la palabra del Señor, hermanos amados, y vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 13, hermano. Capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios. Y vamos a dar lectura al verso 8. Gracias, Señor. ¿Lo tenemos? Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad misma. Amén. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo momento que nos permites estar frente a tu palabra, la cual hemos leído, Señor, y creemos que la envías en la potencia de tu Espíritu Santo para hacer tú a través de ella en todos nosotros lo que has planeado. Prevalezca tu palabra siempre en nuestra mente y en nuestro corazón para obrar conforme a cada enseñanza. Ayúdanos a retenerla, ayúdanos, Señor, a guardarla, ayúdanos a atesorarla, Padre querido, para que en aquel día podamos nosotros echar mano de esta bendita palabra que nos ayudará a conducirnos como a ti te agrada. Creyendo que lo harás una vez más, te damos gracias, encomendándonos bajo la guía y dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Se vienen los días lindos. Gracias a Dios. El apóstol Pablo aquí usa una palabra tremenda, la verdad, dice Pablo, ¿verdad? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La palabra verdad. En un momento determinado de la historia de la humanidad y de hecho de la misma historia de Israel, lleno de gente en apariencia espiritual, en apariencia abocados y ocupados en enseñar la Escritura, la palabra de Dios. Es más, ellos tenían la obligación de enseñar al pueblo de Israel y advertirle acerca de la venida de Jesucristo nuestro Señor. Porque como está escrito y como Jesús lo expresó, la salvación viene de los judíos, o sea, por causa de los judíos, porque ellos sí sabían, conforme a lo que estaba escrito, que Dios le había prometido un Salvador. Lo que a lo mejor no tenían en cuenta por su propio ego personal era que anticipadamente Dios les había hablado ya a Abraham, antes de que Isaac existiese siquiera, que Dios iba a salvar a través de él y a través de su simiente a toda la humanidad. Iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. ¿De qué forma sería esto? Justamente cuando llegara el cumplimiento del tiempo de la simiente de Dios o de Abraham, este sería manifestado allí en el pueblo de Israel, pero para salvación a toda la gente. El tremendo momento que les toca pasar a los escribas, fariseos, doctores de la ley, maestros en Israel, que se encuentra con una persona que fue en apariencia semejante a ellos en todo. Se vestía como un maestro de Israel, hablaba como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que sus palabras tenían autoridad. Este hombre se aparece ante ellos y en un momento determinado le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Tremendas palabras, porque ¿por qué tenía Jesús necesidad de aclarar todas estas cosas? Porque lamentablemente lo que presentaban las otras personas, quienes estaban ocupados, en quien deberían estar ocupados en la enseñanza de Israel, enseñando, vanagloriándose en sí mismo, tratando de persuadir a la gente que ellos eran los mejores, y ese no era el trabajo de las personas que tenían que enseñar al pueblo de Dios a obedecer las Escrituras, a prepararse para la venida del Señor. Lamentablemente pasó para todos los tiempos actitudes semejantes a esa,
lo encontramos lamentablemente en muchas congregaciones llamadas iglesias, que hacen exactamente lo mismo, que presentan un evangelio donde ellos lo han alcanzado todo, donde ellos son las estrellas y donde la persona tiene la necesidad tremenda de obedecer sus palabras, no las del Señor. Entonces Jesús aparece en medio de este mundo diciendo que Él es la verdad. ¿Quién podría engañarlo? ¿Quién podía disfrazar la situación? Él fue que cuando aquellos se presentaban como los más reconocidos en Israel, le dijo, no se apresuren, por el fruto se conoce el árbol. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces esperen un poquito porque hablan muy bonito, dicen cosas muy lindas, hacen bien al oído, pero no son verdad. Entonces la diferencia entre la verdad y la religión es que la verdad tiene una fuente que es Dios mismo y un propósito que también procede de Dios. Y de hecho, por medio de la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, la formación para los cristianos, para los hijos de Dios. El tema en este asunto que se complica es que muchos de nosotros, los cristianos, ya para este tiempo, tenemos un recorrido ya en la iglesia evangélica. Tenemos muchos años en la iglesia y no hay nadie que pueda enseñarnos nada porque de repente creemos y pensamos que nosotros lo sabemos todo. ¿Y qué fue lo que adquirimos? Un conocimiento literal de la Escritura, un conocimiento de los libros de la Escritura. Podríamos quizás algunos dar cátedras acerca y respecto al libro de la Biblia en sí, pero no tienen el conocimiento profundo de la Escritura ni conocen el propósito del por el cual es enviada. Por eso Jesús se presenta como la verdad. Él era la verdad. A la verdad que Él se refería, aparte de ser la verdad en sí misma, después vamos a tocar un poquito esto, Él manifiesta un hombre de verdad, un maestro de verdad, una persona que desciende de Dios de verdad y que tiene una actitud en pos de Dios y que viene a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Salvar a la humanidad. Ahora, ¿cómo la salva? Simplemente así, enviando a Jesucristo a morir en la cruz, un sacrificio. Oh, hermanos amados, a partir de entonces las cosas comienzan a cambiar para el hombre, donde es necesario tener conocimiento acerca de la verdad. La verdad no es una religión, la verdad no son ideas humanas, la verdad no es una iglesia o una congregación, la verdad procede de Dios. Y por medio de la verdad, la palabra del Evangelio, los cristianos, obedeciendo la Escritura, obedeciendo la palabra de Dios, se van formando y conformando a un verdadero cristiano. Por eso muchas veces la palabra es rechazada. Por eso Jesús fue rechazado. A Jesús no lo quisieron. A Jesús querían, si era posible, eliminarlo en el mismo instante que apareció. Porque aunque querían prenderle, el asombro de aquellos que iban a prenderle era que nunca oyeron a un hombre hablar así con la autoridad que Jesús habló. Nunca vieron a un hombre actuar como él actuó. Nunca vieron, a menos que sea un profeta de Dios, hacer los milagros que Jesús hacía. Y en los maestros de Israel no hallaban nada de estas cosas. Y le dijeron, tú no eres como los otros maestros. Ahí reconocían que Jesús era maestro a la semejanza de los otros, pero con una raíz diferente, con un proceder diferente. Alguien que vino de arriba y alguien que vino a mostrar la voluntad de Dios o la voluntad que Dios tenía para con el hombre. Lo bueno de esto, hermanos amados, que se mostró en la persona de Jesucristo, pero que es para todos los hombres. Absolutamente para todos los hombres. Entonces todos los hombres pueden aspirar a tener una conducta semejante a la de Cristo a causa de que Dios nos ha dotado con el Espíritu Santo y nos ha vuelto a la vida en el Espíritu. Entonces es importante también reconocer la Escritura como la verdad de Dios y es por medio de la cual vamos a ser corregidos y enseñados todos nosotros para conformarnos a la imagen de Jesucristo, el único verdadero hombre que apareció en la tierra, hermanos amados, para dejarnos ejemplo. Entonces, claro que no lo iban a querer. Al aparecer alguien de verdad, alguien que fue instruido por Dios, alguien que enseñaba lo que estaba escrito,
Alguien que no hablaba por su propia cuenta, o sea, no eran los pensamientos de Jesús. Acuérdense que Jesús, aunque era Dios, no se aferró al ser igual a Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Esa es la manera en que Jesús se manifestó en la tierra, con semejanza de hombre a la manera de los hombres. Ahora, ¿cuál era lo diferente? Que Jesús en el Espíritu tenía esa relación con Dios que vino de hecho a enmendar nuestro Señor para con cada uno de nosotros. Para que tengamos esa relación con Dios y volvamos nuevamente a tener vida en el Espíritu como lo enseña la Escritura. Ahora, ¿para qué queremos todo esto? ¿Para qué queremos la verdad si no estamos dispuestos a obedecerla? ¿Para qué queremos el Espíritu si no estamos dispuestos a tener una relación de comunión con Dios? ¿Para qué queremos todas estas maravillas que Dios nos da si no tenemos el entusiasmo y el deseo de conformarnos a lo que Dios quiere? Entonces, la enseñanza que viene y que vuelvo a repetir muchas veces rechazada, como lo fue rechazado Cristo, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo y todos aquellos que de hecho hasta han muerto por el Evangelio, no es aceptada muchas veces entre los cristianos, porque se siente muy exigido. Y se siente muy exigido porque nunca le explicaron que nacieron de nuevo para vivir una vida totalmente diferente, opuesta a la que tenían, donde se abandona por completo, no solo los vicios, eso es lo más evidente y lo más común, podemos decir, en el mundo entero, donde se abandona el ego personal, el orgullo personal, donde se abandona las capacidades humanas que no tienen propósito en Dios y se proveen de una capacidad espiritual y un conocimiento bíblico y espiritual también para manifestarse a la manera que Dios espera que los hombres cristianos y mujeres cristianas se manifiesten. Entonces, por eso que la verdad es rechazada, porque a mí me exige, yo tengo que cambiar mi forma de ser, yo tengo que cambiar mi pensamiento, mi actitud, mi proceder, mi inteligencia no me sirve para acercarme a Dios, no me sirve. Porque entonces los hombres que no somos inteligentes como algunos otros sí lo son, estamos en desventaja en cuanto a Dios. ¿Sí? En cambio la Escritura dice que el hombre puede acercarse a Dios y a conocer todos los misterios a causa del Espíritu. O sea que un hombre que se hace espiritual realmente tiene la capacidad y la oportunidad dada por Dios de manifestarse como alguien con conocimiento de las cosas espirituales. Amén. Por eso Jesús fue rechazado. Porque al aparecer él, los demás quedaban en evidencia que no eran genuinos, que no eran verdaderos. Y Jesús le descubre el propósito. No, escuchen, las largas vestiduras, las largas oraciones son pretextos que ellos tienen. Pretexto. Cuando una persona que enseña el Evangelio o enseña la palabra de Dios, no utiliza la palabra de Dios, está usando de una capacidad humana y está usando de fábulas y argumentos humanos que no pueden, por lógica, conducir a los cristianos hacia la verdad, porque no es la verdad. Y no puede haber cambio, y no puede haber transformación, porque no hay una genuina verdad manifiesta y una enseñanza que hace que las personas anhelen y deseen alcanzarlo. Entonces Jesús obviamente rechazado, y no por eso menguó Jesús en su tarea, no menguó en su caminar. Procuró que todo lo que estaba escrito acerca de él se cumpliese y todo se cumplió. Absolutamente todo. Y eso hizo que Jesucristo sea nuestro Salvador. Porque la ofrenda de su vida a Dios fue acepta. Y con él juntamente todos nosotros. Bien. Lo que toma el apóstol Pablo acá, en el capítulo que nosotros hemos leído, el capítulo 13, Pablo está advirtiendo una eminente disciplina a esta gente, a la gente de Corintios. Y es lo que la iglesia o los cristianos no estamos acostumbrados a la disciplina, a la corrección. Nosotros queremos entrar a la familia de Dios, pero no nos queremos ajustar a la familia de Dios, al orden de la familia de Dios. Hay una disciplina dada por el Padre. Dice, a quien toma por hijo, corrige y disciplina. Por eso nos toma como hijos. ¿Para qué corrige y disciplina? Para que los hijos sean como Dios espera que sean. Bueno, entonces el trabajo ese es de Dios que viene a nuestra vida y que nosotros decidimos tomar o rechazar. En ese trabajo que se hace por medio de la Escritura, como hemos dicho, por el Espíritu Santo de Dios, donde Dios escoge hombres para enseñarnos, nosotros decidimos lo que es correcto. Para eso necesitamos el entendimiento que Dios nos da
el conocimiento de la Escritura y la decisión correcta de hacer lo que conviene. Esta gente, por tercera vez el apóstol Pablo estaba por ir a verlo. Ya la tercera carta que le escribía. Ya había estado con estos hermanos y había corregido el pecado que había entre ellos. Pero lo que yo quiero que veamos es el amor de Dios. Lo que quiero que veamos es la paciencia de Dios. Como una persona como el apóstol Pablo, quien fue perseguidor de la iglesia, que fue asesino de los hermanos en su primera instancia, enemigo de la cruz, enemigo del evangelio, enemigo de Dios y creyendo que estaba sirviendo a Dios, hizo todas estas atrocidades, hermanos míos, por ignorancia y en incredulidad, hasta que Jesucristo aparece en su vida. Cuando Jesucristo aparece en su vida, el cambio es total. Él abandona su conducta, abandona su forma, abandona su religión, abandona su vida y toma la manera de vivir que Dios mismo le dio a través de la persona de Jesucristo. Y se hace con el tiempo, porque tampoco fueron 2 o 3 días. Se hace con el tiempo maestro de los gentiles, apóstol de los gentiles, para enseñar a la iglesia no judía, a los hermanos de todo el mundo, a las personas de todo el mundo, el verdadero evangelio y el propósito de la misma. Esta persona que era perseguidor de la iglesia y que era tan severo en la ley de Dios, se convirtió al evangelio y se convirtió a Cristo de tal forma que su lucha era no simplemente corregir como hacemos los cristianos, aprender para corregir, para exhortar. Tú debes hacer esto, tú debes hacer lo otro, tú debes hacer aquello, ¿por qué te conduces así? Y un montón de cosas más. Pablo les enseña cómo se debe conducir un cristiano y espera en la caballerosidad de Cristo, en esa amabilidad, en ese amor manifiesto, que la persona cambie, que la persona se transforme, porque nuestros logros no es la regla por medida para con los demás. Por eso el pastor siempre se muestra en ventaja, pero no es una realidad bíblica y no es una realidad ni siquiera en el tiempo presente. Tanto el pastor como las ovejas, por llamarlo de alguna forma bíblicamente, tenemos la necesidad de corregirnos, de aprender, de disciplinarnos y también ir en busca de esa formación a la semejanza de Cristo. No hay entre nosotros ya ninguno perfeccionado. Ojalá, dice Pablo también a los Corintios, sea perfeccionado, pero no puede ser perfeccionado aparte de nosotros, porque esto es hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces es un trabajo en conjunto, un trabajo colectivo, un trabajo de cuerpo, un trabajo donde cada uno de nosotros tenemos un factor muy importante que llevar a cabo, que es justamente desarrollarnos como personas que amamos a los demás, que amamos al prójimo. Por eso es necesario acomodar el orden. No es que no hay que corregir la iglesia, hay que corregirla, pero a la manera de Dios. Si lo suficiente fuera que nos dieran el mensaje y después del mensaje ya no hay más posibilidad, yo creo que estaríamos todos muertos y ninguno iría al reino de los cielos. Sin embargo, vemos a un Dios paciente que dice, no es que retarda su promesa, está siendo paciente para que ustedes procedan al arrepentimiento. Y Pedro le hablaba a la iglesia. La iglesia reconozca. ¿A quién puede hoy decir que no le falta nada? Sin embargo, yo sé que todos podemos decir, ¿cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto necesito que me enseñes? ¿Cuánto necesito que me corrijas? Y bueno, para eso viene la palabra. Para eso mismo viene la palabra. Y entonces justamente Pablo le habla a los hermanos y les advierte. Dice desde el verso 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis,
no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino la verdad misma. ¿Qué está diciendo Pablo? Está explicando que él ya les escribió, cuando estuvo la segunda vez con los corintios, trató el asunto de estas personas que pecaron, de estas personas que habían desobedecido. Él ya lo trató. Entonces dice, no podemos nada contra la verdad. ¿Por qué razón? Porque está diciendo que ellos aceptaron la exhortación, la corrección y se corrigieron. Pero el cristiano, como ser humano que es, quiere siempre el castigo para el otro. Quiere siempre la reprensión. Quiere siempre la disciplina. Nunca lo ve a la manera de Dios como Pablo lo está viendo acá. No es que yo no quiera usar de severidad porque no me animo. Lo que yo quiero es usar de la caballerosidad de Cristo, del amor de Cristo, de la paciencia de Cristo. Ya corregí, no se apresure. Esto se debe tomar como si fuera un anciano a quien se lo acusa, con 2 o 3 testigos, como enseña la Escritura o como enseña la ley. Por eso les aclara esto. No podemos contra la verdad, porque ¿qué mira Pablo? Mira que la persona a quien corrigió, hermanos amados, se acomodó. Aceptó la reprensión. No hay nada que corregir. ¿Qué quieren que corrija? Pero no, los hombres siempre. Por eso yo hablo de estas cosas. Porque yo vengo del evangelio de hace muchos años, donde lo que aprendíamos era para corregir a las personas. Como si fuéramos Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos siervos de Dios y cuando mucho colaboradores en el reino de Dios. Eso es lo que somos. Estamos trabajando a favor del reino de Dios. ¿Cómo se trabaja a favor del reino de Dios? Aplicando las cosas como Dios las aplicó en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando vino Cristo, no acusó a nadie Jesús. ¿Por qué razón? Porque sabían que eran culpables. Sabían que eran culpables y sabían que tenían necesidad de ayuda. La mujer adúltera de la que siempre hablamos, hermanos amados, era una persona que fue sorprendida en el pleno acto de adulterio. Era verdad. Pero Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús mismo sabía la condición de cada persona y lo que es más terrible, sabía la condición de aquellos que estaban acusando a la mujer y que tenían las piedras en las manos listos para apedrearla. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, dijo, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Y ninguno se animó, de uno a uno se fueron, desde el menor hasta el mayor. ¿Por qué razón? Porque se sintieron culpables. Pero no porque entendieron. Si hubiesen entendido, no hubiesen insistido, hermanos amados, de ahí en adelante a seguir tentando a Jesús como lo hicieron. Por eso nosotros tenemos que comprender el Evangelio. El Evangelio, hermanos amados, es para corrección de nuestra vida. Cuando decimos para corrección de nuestra vida, no es que nos disponemos ante una persona para que nos esté corrigiendo todo el tiempo, sino que nos disponemos ante Dios para que Dios, a la manera que Él estableció, nos corrija y nos enseñe. A muchas personas no les gusta este asunto. No, porque no quieren dejar de ser lo que son. Y porque muchos se sienten que si en este momento se disponen a llevar adelante lo que están oyendo, tienen 30 años de cristiano para atrás que se dan cuenta que no les sirvió para nada. Y no quieren abandonar eso. Y la realidad es que tampoco importa demasiado. Porque si los 30 años, sin esos 30 años no hubiese llegado hasta acá. Y si llegó hasta acá es por voluntad de Dios y porque Dios le ayudó. ¿Se entiende? Entonces comprender que el Evangelio enseñado, el Evangelio que procede de la Escritura, es para corregir a la manera que Dios quiere que se corrija. Obviamente los corintios, como siempre, cuestionando la autoridad de Pablo. Pero él dice, no seré indulgente cuando vaya otra vez. Y habla de evitar infracción, es decir, evitar castigo. O sea, si ustedes lo requieren, de última terminaré actuando con castigo. Pero no es que le faltara autoridad, no tenía ese problema el apóstol Pablo, aunque ellos lo cuestionaran. Vamos al capítulo 10 de la misma carta. Mire el verso 1. Lo tiene, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1.
Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Es como dice, soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces Pablo está aclarando, aunque ellos lo vean así, la actitud de Pablo era manejarse con la mansedumbre y ternura de Cristo, la caballerosidad de la que hablamos, mansedumbre y ternura de Cristo. Para ustedes yo soy osado, dice. Habla con atrevimiento, a lo que se refiere que con la carta él hablaba muy fuerte como si fuera que los iba a castigar y cuerpo presente no era de la misma forma. Y lo que estaba diciéndole, lo que le estaban reclamando, que era osado por eso, porque cuando no se veía y se escribía la carta parecía tener una autoridad tremenda, pero cuando estaba presente era dominado por esta mansedumbre, era dominado por esta ternura. Él fue amado por Dios sin merecerlo como nosotros. Él fue perseguidor de la iglesia, pero el amor de Dios en Cristo fue mucho más grande que todas las cosas malas que él hizo. Él conoció lo que es la ternura de Cristo, el amor de Cristo. Él lo conoció, por eso ahora él actuaba de la misma forma. A diferencia de muchos de nosotros que somos limpiados, salvados, rescatados por el Señor y creemos que somos los dueños de la verdad. Y creemos que somos capaces de corregir como si los demás no pudieran tampoco entenderlo. Hermanos amados, nosotros somos llamados a enseñar y a buscar la manera de ministrar al Señor como lo hizo el apóstol Pablo acá. No quiero usar esa osadía de la que ustedes me hablan. No quiero ejercer poder o autoridad sobre ustedes. No quiero tener ese atrevimiento. No es que no pudiera hacerlo. No es que no pudiera hacerlo. El verso 10. Verso 10 del capítulo 10. Porque a la verdad dicen las cartas son duras, lo está leyendo, y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Verso 11. Esto tengan en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hecho, estando presente. Pero lo obligan a Pablo, no quería actuar así. Por eso encontrar una persona así, sobre todo en este tiempo tan difícil que nos toca vivir en este mundo, donde todos los valores han caído por tierra, donde todos los fundamentos se estrellan ante una maldad tan terrible que va creciendo, encontrar una persona así que se preocupe por los demás, que se lo trate de flojo porque no, según sus ojos, su criterio, no es capaz de corregir, que parece que el pastor debiera estar dando cuenta de todas las cosas a todos. Yo le dije una vez a nuestra congregación, a mi congregación, la que Dios me puso a cargo, déjenme hacer mi trabajo, no se metan con mi trabajo. Déjenme que yo voy a tratar con las personas, porque yo veía esto y los hermanos, como a mí me pasó también en otro tiempo, estábamos dispuestos a corregir con severidad, con autoridad, porque es la palabra de Dios. Y la paciencia de Dios, el amor de Dios, la mansedumbre de Cristo, la ternura de Cristo, ¿dónde queda? Si esas son virtudes que fueron también dadas al cristiano. Entonces, Pablo hace esto y nosotros debemos también tener la misma intención. Tengan en cuenta las personas que así como se los digo, estoy dispuesto a usar la autoridad o la severidad que ustedes esperan usar. Pero estoy haciendo otra cosa, estoy tratando de que cambien. Ahí está la diferencia. La corrección está bien, no es lo correcto, es correcto, pero ¿qué me sirve más? Busco la forma en que se aplique, busco la forma en que se aprenda, busco la forma en que se dé cuenta.
Déjenme tener paciencia, yo quiero tener paciencia. Trabajo hoy, trabajo mañana, trabajo pasado. Insisto, me llama y ahí estoy. Me llama por teléfono, ahí estoy. ¿Por qué? Porque le quiero ayudar a cambiar. Y lo que Pablo estaba haciendo, voy a ir por tercera vez. Y todo asunto se va a juzgar entre 2 y 3 testigos. Si no, no se juzga nada conforme a la ley. Pero les aviso que cuando yo estuve entre ustedes la vez anterior, ya corregí todo asunto y ellos se han vuelto. No podemos contra esa verdad nada. La verdad es que ellos acudieron al consejo y obraron conforme a la enseñanza. Nada se puede contra la verdad. Ustedes dicen una cosa, pero ellos manifiestan otra. Esa es la verdad. La verdad manifiesta en la corrección, trae resultados. Y los resultados, hermanos amados, se ven para la gloria de Dios. Personas que van cambiando y siendo transformadas por este poder de Dios. Por eso es que tenemos que entender nosotros que estamos puestos por Dios, cada uno en el lugar que Él consideró mejor para beneficio de la iglesia. Como ya conocemos, capítulo 13, verso 4, dice que Cristo fue débil, pero por voluntad propia, crucificado en debilidad. En Efesios, ahí vemos cómo, Efesios capítulo 2, versos 6 al 8, cómo tomó la actitud de alguien que no se toma de ser Dios y que se aferra a la voluntad de su propio Padre para comprender a las personas y para obrar conforme un ser humano sin ventaja alguna. Sin ventaja alguna. Es la actitud que no se comprende. Es la actitud que no se comprende. Ahora yo le voy a leer el mismo verso 3 que le acabé, verso 7, perdón, que le acabé de leer hace un momento en nuestra versión, en la Biblia, en nuestra versión, la segunda de Corintios, capítulo 13, verso 7, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Entonces no le preocupa a Pablo mostrarse autoritario, no, porque vino el apóstol y acomodó todas las... Pablo no pensaba como los hombres de este tiempo. Tiene una autoridad, pegó 4 gritos, no sirve, no sirve. Pablo lo demuestra acá. Dice, les enseño, espero que no rechacen la corrección. No le exige, espero que no rechacen la corrección. Espero que se den cuenta que estamos a favor de ustedes, no en contra de ustedes. Espero que comprendan que el Evangelio es el favor de Dios para las personas y que aunque nos toque a nosotros ministrar, que bien podría ser cualquier otra persona, es que tenemos el mismo deseo de explicar y que la persona comprenda, no rechazando el santo consejo que transformará su vida o que le ayudará a cambiar. Entonces eso es lo que pretendía Pablo. Espero que no sean aquellos que rechazan nuestra corrección, para que no sea necesario demostrar la autoridad que estaba dispuesto a usar, pero llegado el caso de que no obedecieran. El mismo apóstol Pablo es que manda a expulsar en la primera carta, capítulo 5, manda a expulsar a un cristiano. Muestra ahí la autoridad que él tenía, pero su condición era tremenda también. Tenía la mujer de su padre, bueno, los que conocen la Biblia saben. Y entonces Pablo dice, no debieran de gloriarse de su misericordia, lo voy a decir así, no recuerdo las palabras exactas. Se jactan de lo que no es bueno. Más bien tendría que haberse reprendido y en tal caso corrido del lugar. Es así. O sea que muestra Pablo en varias ocasiones la severidad de la autoridad que tenía. Pero por lo general usa esta forma de la mansedumbre y de la ternura de Cristo porque quiere corregir a la manera que Cristo lo hizo. Se quedaron todos asombrados. Cuando aún venían a tentarle, cuando le provocaron, siempre Jesús respondió con sabiduría, tratando de que la persona se dé cuenta de que Jesús vino para salvarlo, que Jesús vino para ayudarlo, Jesús vino para sacarlo de su condición.
Y ese también es nuestro trabajo. Como iglesia, como cristianos, tenemos que trabajar para ayudar a las personas a cambiar. Pero hay un ejercicio entre nosotros, que a veces no somos tolerantes. No estamos dispuestos a soportarnos con paciencia los unos a los otros, que creo que fue lo que ministré la última vez que estuve aquí en parte. Y esto también lo ministré allá. No estamos dispuestos a soportarnos con paciencia. Siempre estamos en el lado de la exigencia. Ya sea porque tenemos un montón de años, porque leemos mucho la Biblia y por un montón de cosas que puedan ser, esa no es la actitud de un cristiano. No es la actitud de alguien que sigue a Cristo. No es la actitud de un discípulo del Señor. La actitud de un discípulo del Señor es alguien que realmente tiene la paciencia o lucha por tener la paciencia que el mismo apóstol Pablo quiere manifestar ante las personas de Corintio, ante nuestros hermanos de Corintio. Ahora, pueden rechazarlo o pueden recibirlo. Queda en cada persona. Una y otra vez vamos a oír lo mismo. Allí en nuestra congregación yo le digo, me van a escuchar decir esto hoy, mañana y pasado. Porque si Dios así lo quiere, así es como se hará, porque nos está formando. Entonces, haz lo que tengas que hacer. ¿Sí? Y el mensaje es repetitivo en algunos casos, pero porque tampoco hay obediencia. Entonces dijimos, Pablo no está interesado en demostrar su autoridad, su poder, sino en conseguir un buen resultado. Conseguir un buen resultado. Yo ya para estos años yo puedo decir que se consiguió más resultado con una enseñanza por medio del amor y a través del amor, o sea, como está escrito, que aquella forma de legalismo y rechazo y reclamo que lo único que trajo es perjuicio. Perjuicio a los hermanos. Yo conozco hasta el día de hoy, hace poco vi un joven, era un joven en aquel entonces, que fue disciplinado de la manera antigua y se alejó de la iglesia y nunca más volvió. Entonces, ¿de qué sirve esa disciplina donde es echado allá en el fondo? Nadie le habla, nadie lo saluda, parece enemigo. Eso no es una disciplina de Dios. Si se va no podemos hacer nada, pero si está acá adentro podemos hacer mucho. Podemos seguir corrigiendo de la misma manera. Por eso usted en lo que vaya a corregir a su hermano, porque no está mal corregirnos los unos a los otros, como también enseña en la Escritura y lo hemos, creo, si no recuerdo mal, hablado también la vez anterior que yo vine. Pero hay una forma, hay una manera de hacerla, que no es la manera exigente, no es la manera donde uno se para como el que sabe, como el maestro, como el que tiene autoridad, sino más bien pararse como alguien que tiene misericordia, ternura, amabilidad, lo mismo que el Señor Jesús. Porque los resultados serán diferentes. Eso hace que la persona no se vaya y mientras la persona esté aquí adentro hay posibilidad de ayudarla a corregirse hasta que se alcance el propósito esperado. Entonces a Pablo le estaba ocurriendo lo mismo. Acá los exigentes le decía que no es tan severo en cuerpo presente como lo es con palabra a través de las cartas. Y él le dijo, yo estoy dispuesto, pero estoy tratando para que cuando yo vaya ya hayan cambiado. Y no tenga necesidad de usar la severidad. Fíjese el amor, fíjese lo lindo, fíjese lo bueno, fíjese para que lo imitemos, nosotros mismos imitemos esa actitud. No quiero el castigo, no quiero el reto, quiero enseñarle, quiero explicarle, quiero insistir con esto. Pero ¿cuántas veces le vas a explicar? Todas las veces que sea necesario, todas las veces que sea necesario. ¿Cuál es el propósito? Que lo logre, que lo alcance. Ese es el propósito. ¿Sí? Por años los hombres han querido corregir la iglesia y por años han destruido la iglesia o las congregaciones, haciendo que las personas se alejen y nunca más se quieran acercar. Porque los ven muy exigentes, lo ven igual que a los escribas y fariseos, lo ven igual a los judíos que se jactaban de la ley, pero no obedecían a la ley en lo más mínimo. Entonces Jesús los reprendía, Pablo los reprende también de la misma manera. Pues no podemos oponernos, le dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo capítulo 13, verso 8 que hemos leído al comienzo. No podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad, cualquiera que sea esta. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No es que no los voy a corregir, es que ya lo corregí.
¿Y cómo sé que no estoy en contra de la verdad? Porque no lo acuso de lo que ya se arrepintieron y no lo acuso de lo que ya cambiaron. Entonces, afirmo la verdad. No voy en contra de la verdad. La verdad es lo que estamos viendo. Amén. Aunque la verdad tiene también su significado. Habla de algo que existe en sí misma. La verdad es algo que existe en sí misma. Es la esencia veraz y manifiesta de algo. Eso es lo que significa la palabra verdad. Esencia veraz y manifiesta de algo. Entonces, verso 9, 13:9 de la segunda carta en nuestra versión dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. En vez de enojarse Pablo como pudiéramos hacer nosotros, vemos nosotros como Pablo dice, aún oramos por vuestra perfección. La palabra perfección habla de ajustamiento. Se utiliza en un sentido ético, implicando un proceso conducente a una consumación. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Está diciendo que quiere, por todos los medios posibles, llevar a la persona a consumar su formación, a consumar su corrección, a consumar la manera de vivir que tiene que llevar como cristiano. Por medio de esta palabra que decimos perfección, Pablo dice, estamos orando para que Dios los ayude, para que Dios lo haga. ¿De qué forma lo va a hacer? A través de ellos. Entonces ellos luchan para que puedan llegar a su totalidad, a esa formación que espera Dios de los cristianos e hijos de Dios. Amén. Bien. Severidad habla de dureza. El ejemplo que tenemos, vamos a leerlo, capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Severidad, dureza. Capítulo 10, verso 1 al 2 inclusive. ¿Lo tenemos? Primera carta, ¿verdad? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás, lo tienen, ¿no? Sí, capítulo 10, verso 1 en adelante. Verso 5, y de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, verso 6, sucedieron, como que dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzamos los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ve? Pasaron y quedaron escritas como ejemplo, y dice Pablo, para que no nos sucedan las mismas cosas. Así que nosotros podemos hacer estas mismas cosas, nosotros podemos, hermanos amados, comportarnos de esta forma, nosotros podemos murmurar. ¿Y cuánto hay que murmurar? No le pesan en lo más mínimo. Pero hubo quienes murmuraron y perecieron. Amén. Y ni hablemos de todas las demás cosas. Pero lo más común de repente y lo que menos se corrige son estas cosas, la murmuración, el chisme, el cuento. No ayudan para nada. Todo eso hay que despojarlo. Hay que hablar la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino la verdad misma. Siempre hablemos la verdad.
no importa que esta duela, no importa que sea contraria a lo que esperamos, pero si es la verdad, hermanos amados, siempre dará buen resultado. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bien. Capítulo 13, verso 10, yo se lo leo, la segunda carta, la versión lenguaje sencillo. Les escribo antes de ir a vosotros para que tengan tiempo de cambiar y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando lleguen. Ya vimos que puso el ejemplo que estaba dispuesto. Aquí dice, esto aconteció para que, quedó escrito para que ustedes no pasen por las mismas cosas. Para que tengan tiempo de cambiar y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me da, que Dios me ha dado, es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlo. Lo leo de nuevo. No tenga que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a cambiar y no tener que tratarlo con dureza porque no es para destruirlo. Entonces, ahí está. Las cosas que Dios nos ha encargado, las autoridades que Dios ha determinado sobre la iglesia no son para destrucción. No tiene ese fin. Entonces, yo lo corrijo y si no acepta la corrección, y bueno, allá él. No es así, no es lo que Dios espera. Dios ha dado justamente la formación en estos hombres para que haya esta forma de corregir, esta forma de enseñar. Y si esto se nos exige a nosotros, a los que enseñamos la palabra de Dios, es para que sea transmitido al pueblo de Dios, para que también el pueblo de Dios entero se conduzca de la misma forma, de la misma manera. Por eso vamos a ver otra palabra. 13:11. Déjenme leerla como dice nuestra Biblia. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Capítulo 13 de la segunda carta que hemos leído, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, ve cómo dice, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz. Estas cosas a veces no pasan en la congregación, pero la exhortación está. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz. Y entonces sí, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La palabra perfección aquí, que también tiene significado de ajustar, tiene tres significados: remendar, reparar. Se utiliza en el capítulo 4 de San Mateo, verso 21, remendaban sus redes. B, completar, equipar completamente, preparar. Lucas 6:40, el que fuere perfeccionado será semejante a su maestro. En todas esas partes se ocuparon esta palabra con ese significado. Éticamente, preparar, perfeccionar. Y el ejemplo más común y más conocido por todos nosotros es Gálatas capítulo 6, verso 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. La palabra restaurar habla de perfeccionar, de acomodar, de llevarlo al lugar. Y ese es el trabajo que muchas veces no hacemos como iglesia. En vez de estar tanto ahí acusando, acomódelo, ayúdelo a acomodarse en el lugar. Habla también de un hueso descoyuntado que se salió del lugar. Se usaba en aquellos tiempos para aquello que se volvía a poner en el lugar. Entonces, ¿cuál es el propósito de una disciplina, de una corrección? Hacerlo entrar, volverlo a poner en su lugar, ayudarlo a que entre, ayudarlo a que se acomode. Esa es la iglesia. Ahí donde se ven los lazos de amor que habla la Escritura, esos brazos también de amor que habla la Escritura. Ahí donde se ve el amor manifiesto. Ese es el seno de la iglesia que sabe recibir a la perniquebrada, al herido. Esa es la iglesia que se tiene que preparar en este lugar para recibir a las personas que fueron maltratadas en otros lugares. Sin ánimo de crítica, Dios nos libre de esto. Sin ánimo de juzgar, también Dios nos libre de esto. Pero con un ánimo pronto para ayudar, a corregir,
corregir de la manera adecuada, donde por las palabras de Dios, en vez de herir, consolamos, en vez de herir, enseñamos. La exhortación no siempre es un reto, la exhortación también es una enseñanza profunda a través de la verdad. Y es lo que tenemos que hacer como iglesia. Por eso es necesario este ejercicio de congregarnos, es necesario el ejercicio de estar en los grupos donde estamos todos juntos más de una hora. No estamos sentados como en este lugar, todos calladitos, escuchando a alguien que habla, sino que participamos todos, y allí es donde a veces surgen las asperezas y las diferencias que tenemos que limar, que tenemos que corregir. No yo a usted, yo a mí mismo y usted a usted mismo. Sentirnos mal cuando hacemos algo que no corresponde. Sentir que Dios por el Espíritu nos redarguye en nuestros corazones. Le respondiste mal, actuaste mal, no debías hacer esto, no debías hacer aquello. Y no sentirnos justificados, pero se lo merecía. Siempre me hace lo mismo. Esas cosas no existen en el reino de Dios. Jesús, hermanos amados, hizo cargo de todos los pecados de la humanidad, de todos nuestros pecados, y no buscó excusas, sino que se los cargó tras sus espaldas y lo dejó clavado en la cruz. ¿Verdad? ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Que el evangelio para nosotros sea distinto? ¿Un evangelio donde no sufrimos, donde no padecemos? ¿Un evangelio donde todos tienen que hacer lo que yo digo, y si no hacen lo que yo digo, estos no son de Dios? Dios no necesita nuestra ayuda. Necesita nuestra disposición para ayudarnos los unos a los otros. No tenemos que explicarle a Dios cómo es el evangelio. Dios nos dio el evangelio por amor y por misericordia. Amén. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Examinarme como cristiano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Examinarnos como cristianos. Examinarnos como hijos de Dios. Esto es lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi conducta? ¿Me estoy realmente corrigiendo? ¿Estoy remendando? ¿Estoy limpiando? ¿Estoy reparando? ¿O sigo siendo la misma persona? La misma persona que necesita que le den la razón, aun cuando no la tenga. Esa persona se tiene que convertir al evangelio. ¿Se escuchó? Ahora, para eso tampoco tenemos que ser estrictos. Tenemos que seguir siendo la misma persona con la ternura y amabilidad de Cristo Jesús. Hacerlo por amor, a través del amor. Amén. Entonces no podemos contra la verdad. Nada podemos contra ella. Siempre actuaremos en conformidad de la verdad, cualquiera que ésta sea. Entonces, si alguien dice, no lo vas a corregir a tal, no te toca a ti eso. Jesús, cuando le preguntaron si era el tiempo de la restauración de Israel, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Ustedes esperen el Espíritu Santo en el lugar que yo les dije y chao, listo, se acabó, sin tanta explicación. Porque a veces el hombre quiere saber más de lo que le corresponde o quiere actuar de una manera que no le corresponde. Por eso que necesitamos ordenarnos a la manera bíblica de la palabra de Dios y entonces comprender que el evangelio tiene que ser para nosotros la mejor de las ayudas, ¿sí? Ministrada por personas, y esto no hablo solo de los pastores, sino de la iglesia, ministrada por personas que buscan de manifestarse como se manifestó Cristo Jesús. En medio de quien sea. Jesús estuvo entre las rameras, como ya lo vemos en la Biblia. Estuvo entre los escribas, entre los fariseos, estuvo entre los publicanos, los cobradores de impuestos, gente despreciable. Él estuvo allí, ¿por qué razón? Porque era despreciable ante los ojos de los religiosos, pero eran personas que necesitaban ayuda. Por eso que Jesús le reclama a los fariseos, los doctores de la ley y todos ellos. Le dijo, las rameras y los pecadores van delante de vosotros en el reino de los cielos. Porque vino Juan el Bautista predicando y ellos obedeciendo se bautizaron. Mas vosotros no creyeron y no se bautizaron. Entonces ellos van adelante de ustedes. ¿Por qué dijo Jesús? Porque yo no vine en busca de sanos, sino de enfermos. No vine a buscar al justo, sino al pecador. Y esa es la gran diferencia. Si hay alguien de entre nosotros que recién entra, ¿cuál es su condición? Todos la sabemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo.
Aún nosotros mismos, a veces errando, pecando y equivocándonos, necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. ¿A quién iremos? Solo en este lugar hay palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo en cada uno de nosotros hay palabra de vida eterna. Por eso es que tenemos que esforzarnos en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alcanzar, hermanos míos, a manifestarnos como lo hizo Pablo a los Corintios. Antes de ir a verlo, espero que se corrijan, espero que perfeccionen, espero que lleguen a estar como yo espero después de tanto que les expliqué y tanto que los exhorté. Cuando vaya a verlos de nuevo, que ustedes estén así como yo espero. De hecho, cuando esto suceda, taparía la boca de aquellos que solamente hablan y exigen y piden y reclaman y quieren un reino para ellos solos. Bueno, hay un reino que se llama Reino de Dios, el cual por gracia y por misericordia Dios lo ha compartido con nosotros. Amén. Entonces Cristo nos exhorta a que nosotros nos corrijamos antes que Él venga, a la semejanza de Pablo con los Corintios. ¿Qué está haciendo ahora Cristo? Nos está corrigiendo antes de que Él venga a buscar a su iglesia. ¿Cómo quiere hallarnos? Listo. ¿Cómo quiere hallarnos? Listo. Conforme a lo que entendemos, obrando conforme a lo que entendemos. Ahora imagínense por un momento, cuando todos hagamos lo que tenemos que hacer, el amor manifiesto, la misericordia manifiesta, la ternura, la bondad de Cristo. ¿Quién se podrá ir? ¿Quién querrá irse de un lugar así? Los escribas, los fariseos no quisieron entrar en un lugar así. ¿Por qué razón? Porque no les convenía humanamente hablando. ¿Se escuchó? No les convenía humanamente hablando, porque tenían que dejar sus logros, sus glorias, sus autoridades fantasmas y todo aquello que los ponía a ellos en un lugar de privilegio, donde de hecho se abusaban de estar en ese lugar y vivían de la gente. Así que la iglesia es algo totalmente opuesto. La iglesia que se corrige, la congregación que se corrige, no hará más que mostrar la misericordia de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que nosotros elegimos de qué lado queremos pararnos. Del lado de Pablo, en este caso, que fue el ejemplo para nosotros hoy, que quería conducirse igual que Cristo y quería obrar de la misma manera y que se anticipaba por carta para que se corrigiesen los hermanos, para que cuando él fuera pudieran gozarse y alegrarse en la presencia de Dios, porque no hay nada que juzgar, no hay nada que excomulgar, no, al contrario, hay que unirse cada vez más. Bueno, es lo que buscamos cada vez que nos reunimos. Es lo que buscamos, poder estar juntos, amarnos de verdad, luchar en favor el uno para con el otro, porque esto es lo que agrada al Señor. Amén. El segundo mandamiento, como ya sabemos y tantas veces lo decimos, y tan importante como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así está enseñado. Así que, hermanos amados, espero que sea de bendición, espero que nos quede para luego también charlarlo entre nosotros en los grupos, conversar todos estos temas que de a poco van a ir produciendo en nosotros ese cambio y esa transformación. Armarnos de paciencia porque la obra es de Dios. Puesto de pie.